Hola y bienvenidos al podcast de Garifuna Experience. Soy su anfitrión, José Francisco Ávila, y mientras continuamos nuestra celebración del mes de la herencia hispana en los Estados Unidos, nos sumergimos en la extraordinaria vida de un hombre al que se le atribuye la documentación del primer siglo de la independencia de Honduras, Catarino Castro Serrano. Nacido el 30 de abril de 1892 en Trujillo, Colón, Honduras, don Catarino fue un hombre de la etnia garífuna, cuyos padres fueron Jacinto Cacho y Marta Lalín Serrano. Después de estudiar en el Instituto Nacional de Tegucigalpa, donde obtuvo el título de perito mercantil y contador público, Catarino se involucró profundamente en la cultura y la administración pública. En 1921, para celebrar el centenario de la independencia de Honduras, escribió su primera obra trascendental, Honduras en la primera centuria, nuestra vida política, diplomática, militar y cultural de los primeros 100 años, 1821 a 1921. Que sirvió como fuente de información para muchos estudiantes e intelectuales hondureños. También fue un escritor apasionado y combativo, parte del grupo Renovación de 1925, que abogó por nuevas formas de pensar en América Central. Jugó un papel decisivo en la fundación del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo, en su natal Trujillo, en 1930. Dedicó su vida al periodismo y al pensamiento filosófico, especialmente a la teosofía hasta su muerte el 10 de enero de 1939. Llevó una vida increíblemente productiva como periodista, filósofo y político, dejando una huella significativa en el pensamiento hondureño. Fue la primera persona de su grupo étnico en servir en la legislatura hondureña, ocupando un escaño como miembro del Congreso de Honduras de 1926 a 1930, y es ampliamente considerado el primer intelectual garífuna hondureño. Un legado olvidado, redescubierto. Durante muchos años, gran parte de la documentación primaria sobre Catarino Castro Serrano fue vaga, lo que lo convirtió en una figura algo olvidada en la memoria colectiva hondureña. Su vida se conocía principalmente a través de su trabajo y algunas referencias fragmentadas, pero todo eso comenzó a cambiar. La primera vez que escribí sobre este pionero garífuna fue en el 2019, durante el mes de la historia negra de los Estados Unidos, basado en un artículo que encontré en el sitio web de EnCaribe, la historia de un garífuna intelectual que dejó una huella tan significativa en la historia hondureña, fue tan poderosa que supe que tenía que seguir investigando. Luego, en 2021, estaba investigando sobre el bicentenario de la independencia de Honduras. Visité el sitio web de la Comisión Nacional del Bicentenario de la Independencia, cuyo objetivo era crear una festividad inclusiva para reconstruir la memoria histórica. Me sorprendió la ausencia del hombre que había documentado el primer siglo de esa misma independencia. Un hombre que había hecho una contribución monumental, pero que faltaba en las conmemoraciones oficiales. El 5 de septiembre de 2021 publiqué un artículo en mi boletín titulado El centenario de la obra literaria de Catarino Castro Serrano. Incluí información del artículo de 2008, Catarino Castro Serrano, primer intelectual garífuna hondureño. Notas biográficas por Salvador Suazo, Ventura Arzú, Isidro Sabio y José González, publicado por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Mi artículo estaba destinado a arrojar luz sobre este descuido. Poco después, la historia comenzó a llamar la atención.
El 15 de septiembre, el señor Juan Ramón Martínez, coordinador general de la Comisión del Bicentenario, publicó un artículo en el diario La Prensa titulado Intelectual Garífuna. Si bien me complació ver que mencionaba a Catarino Castro Serrano, el artículo parecía implicar que un historiador de la Comisión del Bicentenario acababa de encontrar la información por sí mismo. El 20 de septiembre publiqué un artículo de seguimiento para resaltar las fuentes que habían existido durante años. Más tarde, ese mismo día, me sorprendió gratamente recibir un mensaje de un historiador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él escribió: con instrucciones del Coordinador General del Bicentenario de la Independencia de Honduras, me gustaría saludarlo, al tiempo que lo felicito por su noble labor para difundir y promover la cultura garífuna hondureña en los Estados Unidos. Me informó que debido a mi trabajo publicarían una nueva biografía de Catarino Castro Serrano. Mi esperanza de que lo reconocieran se estaba convirtiendo en realidad. En abril de 2022 recibí otro mensaje del historiador. Me gustaría informarles que el próximo número de Cuadernos de Historia Universitaria, noviembre de 2022, publicará una biografía de Catarino Castro Serrano de mi autoría. Se lo enviaré en breve. No hubo más comunicación entre nosotros ni recibí la nueva biografía. Recientemente, en preparación para este episodio de mi podcast, realicé una búsqueda por Google y encontré la biografía prometida, Aproximación biográfica a Catarino Castro Serrano, intelectual garífuna hondureño, publicada en Cuadernos de Historia de Honduras, volumen 2, número 2, de enero a diciembre 2022, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tecnológico de Danlí. Me agradó ver mi artículo del 2021 en la lista de referencias. Este documento me permitió actualizar mi propia investigación y confirmó que el Bicentenario había provocado una reevaluación de figuras como Catarino Castro Serrano, dándole finalmente el protagonismo que merecía. El político, un diputado por el departamento de Colón. La vida política de Catarino Castro Serrano se definió por su mandato como diputado por el departamento de Colón de 1926 a 1930. Durante su tiempo en el Parlamento, utilizó sus ideas intelectuales y morales para analizar y debatir varios proyectos de ley. Se centró particularmente en temas que afectan a la costa norte, como concesiones de empresas extranjeras, salud pública, subsidios educativos y derechos laborales. Fundación del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo. Su logro más notable fue su esfuerzo por asegurar la fundación del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo en Trujillo en 1930. Su accionar se dio desde Tegucigalpa como diputado, en que promocionó dicha iniciativa educativa y su sostenimiento. Su aporte se mantuvo al margen, ya que los promotores de esa primera institución de enseñanza secundaria en Colón fueron los padres de familia del puerto de Trujillo y algunos empresarios locales y extranjeros. Su nombre no aparece en la primera lista de contribuyentes ni en los discursos oficiales en el contexto de su inauguración. Fue instaurado el 16 de febrero de 1930. Catarino Castro Serrano telegrafió sobre la subvención del gobierno al nuevo instituto. Señor Comandante de Armas, Trujillo, hoy decretó el Congreso Nacional una subvención de 300 pesos mensuales para el Colegio Espíritu del Siglo de esa cabecera, después de una acalorada discusión. Su campaña de reelección al Congreso. En junio de 1930,
Catarino Castro Serrano llegó al puerto de Trujillo debido a su pretensión legislativa como diputado para un segundo período en el legislativo, 1930 a 1934. Como diputado había ejercido el período entre 1926 a 1930 y en un campo pagado en primera plana para el radiograma pronunció su discurso reeleccionista. Conciudadanos, en el año de 1926 pasé a ocupar en el Congreso Nacional el asiento de diputado por ese departamento, haciendo eco del deseo de la gran mayoría de los habitantes de Colón, en el sentido de que la nueva era de progreso que se ha iniciado no sufra ninguna interrupción ni retardo, y que antes bien, mediante la continuación del trabajo honrado, activo y eficaz, no he vacilado en presentar mi candidatura para una reelección en octubre próximo, en la creencia de que los trabajos necesarios para el triunfo serán apoyados por todos los que quieran el mayor bien para Colón. Debéis tomar en cuenta que el desempeño del cargo de diputado va siendo cada día más difícil por la creciente complicación de los diferentes intereses generales y regionales. En el manifiesto que os dirigí en el año de 1926 se hallaba el párrafo siguiente: como garantía del éxito de mis futuras gestiones en vuestro favor, invoco la experiencia personal que he adquirido en el estudio de las diferentes cuestiones del país y sobre los cuales he escrito libros, conferencias y artículos, en la esperanza que atenderéis la patriótica excitativa. En el Parlamento influyó su condición de intelectual, apegado a sus ideas morales fundadas en la teosofía y sus nociones acerca de la historia de Honduras. Aparece constantemente en los debates. Analizó diferentes iniciativas de ley, principalmente las que tenían que ver con la costa norte, como las concesiones a empresas extranjeras, orden y sanidad pública, subvenciones a instituciones educativas, deuda interna y la cuestión obrerista, como lo promocionaba en campaña política. Su carrera política parece que llegó a su fin en 1931, cuando no aparece en los registros de diputados electos para el período 1930 a 1934. El historiador, una voz para una nación. Con solo 29 años, Catarino ya había publicado su principal obra histórica, Honduras en la primera centuria, y construyó una extensa carrera periodística. El libro en sí es un documento único, una respuesta al centenario de la independencia centroamericana en 1921. El trabajo de Catarino se destaca porque propuso una tesis audaz, que en los primeros 100 años de independencia, Honduras no había logrado resolver ninguno de sus problemas fundamentales. Su libro es un perfil fascinante del país, que toca todo, desde temas sociales y políticos hasta culturales y económicos. Se atrevió a ir más allá de la historia oficial, narrando acontecimientos significativos no solo del Estado, sino también de la vida cotidiana del pueblo. Si bien era un orgulloso garífuna, su libro se centra en el pueblo hondureño, describiéndolo como inteligente, comprensivo y atribuye sus desgracias al caudillismo criminal y petulante. Este libro es más que una historia, también es una especie de sociología y antropología del pueblo hondureño. Está lleno de refranes populares e incluso incluye caricaturas políticas del artista Augusto Monterroso. El trabajo de Catarino Castro Serrano es un testimonio de su visión universal. Es realmente un trabajo notable de un hombre notable. El libro de Catarino Castro Serrano y el trabajo de su vida
son un poderoso recordatorio de las contribuciones de los garífuna y afrodescendientes a la historia y la vida intelectual de Centroamérica. Honores. La Escuela Catarino Castro Serrano, Kindergarten, en Cusuna, Iriona, Colón, lleva su nombre. Y eso concluye otro episodio esclarecedor de The Garifuna Experience Podcast. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir la historia de Catarino Castro Serrano. Es un recordatorio de las poderosas contribuciones de los garífunas y los afrodescendientes a la historia y la vida intelectual de Centroamérica. Gracias por escuchar y recuerde, el futuro del pueblo garífuna está en nuestras manos y estamos impulsando el poder, la prosperidad y el progreso. Hasta la próxima. Manténganse unidos, manténganse orgullosos. Sungube Lida Aba. Ayo. Encuentre nuevos episodios de The Garifuna Experience Podcast todos los martes. Siga el programa en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, YouTube, iHeartRadio o donde sea que escuche podcasts. No olvide de suscribirse, calificar y revisar el podcast de Garifuna Experience. Su apoyo nos ayuda a compartir nuestra experiencia garífuna con más personas alrededor del mundo.